Muy bien, catequistas, ¿cómo andan? Bienvenidos al ENCADE 2020, que este año, merced a la pandemia, es virtual, ¿sí? La cuarentena nos manda a quedarnos en casita y de casita aprovecho para comenzar este encuentro compartiendo con ustedes la palabra, un poco de formación y un poco de espiritualidad, las dos cosas mezcladas, que la palabra que estudiamos nos sirva para ir transformando nuestra vida y hoy particularmente que nos enseña a ser discípulos. Para eso trajo un amigo que seguramente ya lo conocen todos, así que se los voy a presentar ahora. Se llama Bartimeo. Presente en todos los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Hoy Bartimeo nos va a acompañar según la óptica de San Marcos. ¿Sí? Vamos a pedirle que Él nos enseñe a ser buenos discípulos de Jesús, porque antes que docentes, que catequistas, debemos ser discípulos. ¿Sí? Porque el catequista no es un maestro, sino es un discípulo que con su testimonio contagia al resto para que quiera seguir a Cristo como Él mismo lo sigue. Entonces, Bartimeo nos puede hablar mucho sobre este seguimiento de Jesús. Y antes de comenzar con la palabra, corresponde que recemos, ¿sí? Ese momento que yo desaparezco, que a partir de ahora van a escuchar mi voz, porque lo importante es la palabra, no soy yo. Entonces, vamos a encomendarnos al Espíritu Santo. Siempre es importante, antes de acercarme a la palabra, abrir mi corazón al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Juntos vamos a leer y a rezar. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar y cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Muy bien. Vamos ahora a compartir el texto. Así que te pido que lo escuches. No lo leas todavía, escúchalo. Escuchar implica poner el corazón en esto que oís. Entonces, abrir los oídos de tu corazón y escuchar del Evangelio de según San Marcos. Después llegaron a Jericó. Cuando Jesús salía de allí, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que Jesús pasaba, de que Jesús el Nazareno pasaba, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron: ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie en un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió: Maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. Bueno, vamos a comenzar un poquito la parte formativa, ¿sí? Explicar un poquito el texto, a dónde va, qué quiere, qué hace, ¿sí? Primero, el versículo primero, Marcos 1:1, ya Marcos nos cuenta de qué va a hablar. Dice: comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. En su Evangelio Jesús nos va a hablar, San Marcos, nos va a hablar de Jesús, el Cristo, la primera parte, hasta el capítulo 8:30. Cristo es Mesías, el Hijo de Dios, la segunda parte, hasta 16:8. Cristo, Mesías e Hijo de Dios. Son los dos grandes títulos de Cristo que Marcos va a hablar. ¿Para qué? Para asistir a una comunidad que está siendo perseguida, en este caso por Nerón, y muchos cristianos están apostatando porque este Jesús que iba a venir, que
que los iba a proteger no está, no viene, entonces van perdiendo la fe. De Jesús que iba a salvar, no aparece. Ese reino que venía a estar en la tierra no se está haciendo presente, entonces ya va muchísimo tiempo que se fue y todavía no volvió. Entonces empiezan ante la persecución de Nerón, a perder la fe. Marcos escribe este evangelio para animar y edificar la fe de estos seguidores. ¿Y cómo lo va a hacer? Repito, mostrando que Jesús es el Cristo, el Mesías. Ahora les explico qué tipo de Mesías, el Hijo de Dios. Bien, y lo hace como está acá en el cuadro, fíjense. Marcos 1, 2 a 8, la predicación de Juan el Bautista que se hace en el desierto de Judea, hasta acá abajo. Juan predicando en el desierto. Luego de la predicación, Jesús se bautiza en el Jordán y va él mismo al desierto de Judea para sufrir las tentaciones, para ser tentado. Vencida las tentaciones, comienza su vida pública en Galilea, que sí, Galilea es una región, no es una ciudad, ¿sí? Es la región de Galilea, donde está el mar de Galilea, donde está Cafarnaún, donde está Betsaida, ¿sí? Tiberíades, donde están Gerasa, donde están todos los lugares donde Jesús anunció. En esta parte, que Jesús, la actividad de Jesús en Galilea, Jesús va a predicar, a sanar, a curar enfermos, y siempre va a decir, cállense, no digan nada y no le contaré lo que yo hice. ¿Por qué? Porque está demostrando con lo que hace que es ese Mesías. Pero no es el Mesías que ellos piensan. El Mesías que un judío extranjero piensa es un Mesías, un redentor político. Va a venir con fuerza a erradicar todo el poder político que está oprimiendo a Israel y va a devolverle a Israel todo esto que Dios le prometió y va a instaurar ese reino en la tierra. Se concreta en un reino terrestre. No es el mesianismo que Jesús trajo. Entonces, como todavía no es ese mesianismo, en todo lo que hace pide silencio, el famoso silencio de Marcos. Hasta que finalmente en 8:30 es Pedro que le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y justo acá comienza el camino a Jerusalén, de 8:30 hasta que entra en Jerusalén capítulo 11, Jesús empieza a anunciar la cruz y ya se cortó el tema del silencio, ya no pide más silencio, porque anunció la cruz a sus discípulos. Le dijo, yo soy el Mesías, pero no el glorioso, el Mesías siervo sufriente. Tengo que despojarme de todo, me tengo que dejar matar para que Dios me resucite y me glorifique. Y por eso soy el Mesías. ¿Sí? Una vez que le descubre el aspecto de cruz, ya no exige más a sus discípulos el silencio. Y al final de ese camino, 10, 46, 52, antes de entrar a Jerusalén, aparece Bartimeo en Jericó. Y es adelanto, este camino comienza con la sanación de un ciego y termina con la narración de otro ciego. ¿Sí? Comienza marcado por dos ciegos. En Jerusalén, Jesús entra en Jerusalén, entra en el burrito, ya que conocen que celebramos todas las Semanas Santa para vivir su pasión, muerte en Jerusalén. Y ahí, misteriosamente, el Evangelio de Marcos termina. 16:8. Termina horrible. Termina diciendo que las mujeres fueron al sepulcro, abrieron, la tumba estaba vacía, se asustaron y se fueron corriendo. Por eso hay un agregado, se sabe, con las apariciones del resucitado. Para que todo termine así, alguien agregó 16, 9, 20, contando las apariciones de Jesús resucitado. Y en la segunda parte, me olvidaba decirles, en la Pasión y Muerte, en capítulo 15, aparece este centurión romano. Marcos le escribe a romanos, a paganos romanos, centurión pagano romano que enfrente a la cruz y viendo a Jesús muerto, exclama, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Marcos 15. Ahí tenemos todo el camino de Marcos. Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. Es el Cristo y Hijo de Dios, ¿por qué?
porque cargó con su cruz, aguantó la persecución y por eso Dios lo glorificó y con esto quiere animar a la comunidad a bancar la persecución de Nerón, que el Hijo de Dios está glorificado y nosotros vamos a ser glorificados junto con él. Mantenerse fiel en la persecución a este Cristo. Muy bien, dicho la lógica del Evangelio, sí vamos ahora a comenzar. Te paso primero las conclusiones. Voy de atrás para adelante para volver atrás. ¿Qué voy a enseñarte en este texto de Bartimeo? Que de vuelta está al final del camino de Jerusalén, después del tercer anuncio de la pasión, antes de la entrada a la ciudad. Que la figura de este ciego se convierte en modelo para todo aquel que desee ser discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque testifica y proclama su fe a través de una oración perseverante y confiada. Porque se libera de todo para ir al encuentro personal con Cristo. Y finalmente, iluminado por Jesús, lo sigue decidido en su camino. Por todo esto, Bartimeo es ejemplo y testimonio y espejo y maestro de discipulado, ¿sí? Vamos a ver ahora punto por punto y te voy a explicar por qué afirmo lo que afirmo. Lo primero, modelo de discípulo de Jesús. Llama la atención que no diga, o te debería llamar la atención que no diga, de curación o modelo de enfermo que confía y se sana, sino modelo de discípulo. ¿Por qué digo esto? Te comenté hace un ratito que el camino a Jerusalén empieza con la curación de un ciego y termina con otro ciego, con Bartimeo. Te voy a leer el relato de la curación del ciego, ¿sí? Cuando llegaron a Bethsaida le trajeron a un ciego y le rogaban que lo tocara. Él tomó al ciego de la mano y lo condujo a las afueras del pueblo. Después de ponerle saliva en los ojos e imponerle las manos, Jesús le preguntó, ¿ves algo? El ciego, que comenzaba a ver, le respondió, veo hombres como si fueran árboles que caminan. Jesús le puso nuevamente las manos sobre los ojos y el hombre recuperó la vista. Así quedó curado y veía con toda claridad. Jesús le mandó a su casa diciéndole, ni siquiera entres en el pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Por qué te pongo este relato? Porque es un relato de curación. A ver, cuando yo quiero escribir una carta, al escrito le tengo que dar un formato específico que es de carta, ¿sí? Ponemos la fecha, querido al destinatario, algún saludo, contamos cosas personales, ¿sí? Algún deseo y mi firma, lo pongo en un sobre y lo mando. Pero ese es el formato carta. Si quiero escribir un artículo, ¿sí? Contar algo, el relato es diferente. Yo pongo un título y voy narrando el hecho, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que quiera hacer, voy a elegir una forma determinada del texto, ¿no? En los evangelios, esa forma, los relatos de curación tienen una forma determinada que es la siguiente. Hay una indicación del lugar, en este caso es cuando llegaron a Bethsaida, la aparición del enfermo, le trajeron a un ciego. Habitualmente al enfermo lo llevan a Jesús. Son terceros que llevan al enfermo a Jesús. Pocas veces Jesús es el que se acerca al enfermo, como en la piscina de Bethesda, pero bueno, en general se lo llevan. Hay una petición de curación, le rogaban que lo tocara. Hay un procedimiento de la curación, hay un gesto o una palabra, o las dos cosas, como en este caso, gesto y palabra que realizan la curación. En este caso es ponerse la mano en la saliva, poner saliva en la mano, perdón, ponerse en los ojos y preguntarle, ¿ves algo? Hacerlo dos veces hasta que llega a ver, esta es la constatación de la curación, que el hombre recuperó la vista, y así quedó curado y veía con toda claridad. Y después hay dos cosas, que o están las dos o están alguna de las dos. Todo el resto son partes que tienen que estar sí o sí. Al final pueden estar las dos o al menos una de estas dos, que es ocasionalmente orden de silencio. Puedo interpretar que impedirle que no entre a su pueblo, está pidiendo que se calle, que no cuente lo que pasó. Y la reacción de los espectadores, que todos quedan maravillados, todos dan gloria a Dios, acá en este caso falta, ¿sí? Bueno, sí, sabiendo que tengo un relato de curación, que tiene forma de relato, voy a ir a Bartimeo. Quiero encajar todas las partes y veo que faltan. Fíjense en Bartimeo, para hacerla corta, está la indicación del lugar, la aparición del enfermo, no hay petición de curación. Le pide ver, pero ¿ver qué?
Porque fíjense algo, por ahora les comento, no hay ningún procedimiento, no hay ni palabra ni gesto de Jesús que sane. Y al final dice, vete, tu fe te ha salvado. No dice estás curado, no está comprobación de la curación, estás curado o vio o esto. Estás salvado, Jesús salva a Bartimeo por la fe que le manifestó gritándole, hijo de David, ten compasión de mí. Y fíjense algo, yo me pregunto, ¿Bartimeo era ciego? ¿Por qué? Cuando Jesús se tiene y dicen llámenlo, dice que llamaron al ciego y él arrojó el manto de un salto y fue corriendo al encuentro de Jesús. Yo digo, al principio del texto dice que Jesús estaba pasando por el camino, iba acompañado de una gran multitud con los discípulos, o sea que se hizo un alboroto tremendo, un montón de gente charlando, hablando, gritando, Jesús en el medio seguramente. Si Bartimeo es ciego, ¿cómo hace para levantarse él mismo de un salto e ir donde está Jesús sin ser llevado, va por su propia cuenta? Y lo hace rápido. Por eso no hay curación, porque la ceguera de Bartimeo no es ceguera física. Bartimeo veía. Yo creo que la ceguera de Bartimeo era una ceguera de sin sentido, de no encontrarle sentido a la vida, de no tener un porqué. Por eso no puede caminar y se siente pobre y no puede ver. ¿Vieron cuando tenemos un problema o alguna angustia y digo, no puedo ver claro qué hacer o cómo ver? Ese tipo de ceguera tiene Bartimeo. Bartimeo no puede ver claro cómo vivir, cómo seguir viviendo, porque le falta ese sentido a esa vida. Por eso es ciego y por eso le pide a Jesús fe. Y cree que Jesús se lo puede dar. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Sabe que en Jesús, y confía que en Jesús está su solución. Por eso los gritos que pega, y por eso esa fe que lo salva. Y termina caminando, trae Jesús en el camino, ¿sí? Que de vuelta, no es constatación de curación. Jamás dice está enfermo, jamás hay un gesto de Jesús que lo cure. Jesús lo salva nada más, ¿sí? Bien, entonces digo, el texto de Bartimeo está para algo más. No es un relato, en Marcos por lo menos, no es un relato de la curación, sino que me quiere enseñar otra cosa. ¿Y qué cosa? Vamos a verlo parte por parte. Lo primero, decíamos que Bartimeo es ejemplo de discípulo. ¿Por qué? Porque testifica y proclama su fe a través de una oración perseverante y confiada. Fíjense, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Los que estaban con Jesús lo reprendían, muchos dicen, no sé quiénes eran, para que se calle, pero gritaba más fuerte. El afuera no cayó la oración de Bartimeo, sino que Bartimeo siguió gritando cada vez más fuerte. Si vamos un poquito antes, le voy a pedir que cuando pueda leer este texto, yo no se los leo, se los cuento, sí, para no perder más tiempo. En Marcos 9, 14 a 29, los apóstoles quieren sanar a un enfermo, hacen todo lo que Jesús le hace y no pueden, se frustran. Van a Jesús, Jesús va y lo sana. Y Jesús les dice, hay demonios que solamente se espantan con la oración, ¿sí? A los discípulos les faltaba esa oración perseverante que Bartimeo manifiesta acá, que el exterior, por más que lo mande a callar, él no se calla, él sigue gritando más fuerte. Entonces Bartimeo tiene esa oración que puede cambiar las cosas, una oración perseverante que no decae y no se calla ante la adversidad, sino que se vuelve grito y cada vez más fuerte. Esa es la oración confiada que cambia las cosas. Segundo ejemplo de discipulado que nos deja Bartimeo es que se libera de todo para ir al encuentro personal de Cristo. Ya les dije algo, soy primero que responde rápidamente. Se pone un pie un salto y va hacia donde está Jesús apenas Jesús lo llama. Y dice el texto que arroja su manto. En Marcos 10, un poquito antes, en el camino, Jesús va a hablar del desprendimiento de las riquezas y lo importante que es para el discípulo desprenderse de toda riqueza. El manto para el ciego es su cama, para el mendigo, perdón, donde duerme, con lo que se cubre, en donde come, es todo. Entonces, Bartimeo deja todo para estar más libre y poder seguir a Cristo. Y luego, Cristo le hace una pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Maestro, que yo pueda ver, dice Bartimeo. En Marcos 10, 35, 45, son los hijos de Zebedeo
que Jesús les hace la misma pregunta: ¿qué quiere que hagan por ustedes? En ese momento, los hijos de Zebedeo de vuelta, discípulos, apóstoles más cerca de Jesús, le piden sentarse, uno a la derecha de Jesús y otro a la izquierda. Le piden los lugares de honor. Quieren estar más cerca de Jesús que los otros discípulos. Y se un revuelo porque los otros se enteran. Entonces Jesús aprovecha y dice que el que quiera ser primero se haga el último. Fíjese, ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo no le pide ser rico, tener casa, no pasar hambre, tener fama, simplemente quiere ver, quiere poder encontrar sentido a esto que le está pasando y que lo tiene paralítico y no lo deja caminar. Entonces quiere ver ahí. Así Bartimeo nos enseña que para seguir a Jesús hay que dejarlo todo y principalmente las excusas. No puedo, me cuesta, ¿por qué? Bartimeo deja todo rápidamente y va atrás de él y le pide simplemente encontrar sentido, poder ver y verlo a Jesús en su vida. Eso es lo que pide. Quiero un sentido para mi vida. Pero para eso no le pone excusa. Tira todo y rápido va al encuentro de él. Y por último, iluminado por Jesús, lo sigue decidido por el camino. ¿Sí? La nueva vida en Cristo te impulsa a vivir diferente. ¿De qué manera diferente? Fíjense, dice que enseguida termina el texto, ¿no? Comenzó a ver y lo siguió por el camino. ¿Les recuerdo cómo empezaba? ¿Cómo empezó el texto? Mendigo ciego, sigue siendo mendigo, que estaba sentado, no caminando, sentado, quieto, inmóvil, fuera del camino, junto al camino donde pasaba Jesús, fuera de ese camino por donde Jesús andaba. Y termina viendo, caminando y siguiendo a Jesús en el camino. ¿Qué fue lo que logró esa transformación? Tres cosas: la oración confiada, la respuesta pronta y el dejarlo todo. Por eso Bartimeo descubrió que la vida sin Jesús no tiene sentido. Descubrió el sentido de su vida. Confiado en Jesús, gritándole que lo ayude, cuando escuchó ese llamado automáticamente dejó todo y lo siguió fue detrás de Jesús por el camino. Si el discípulo va siempre detrás de Cristo, jamás adelanta. ¿Saben quién se había adelantado un poquito antes? A Pedro le ha dicho: ve detrás de mí, va de retro Satanás, ve detrás mío, ¿sí? Porque Pedro lo retó cuando Jesús hizo el primer anuncio de la cruz. El discípulo siempre va detrás de Jesús. Bartimeo va detrás de Cristo. Fíjense, todo lo que los discípulos no pudieron hacer, Bartimeo lo hace. Y por eso es el ejemplo de discípulo que Jesús quiere, y por eso lo pone al final de su camino a Jerusalén, antes de entrar a su pasión. Este es el discípulo que Jesús quiere que seamos. Muy bien. Aquí en el momento del diálogo que podemos hablar y compartir entre nosotros. No te pido que leas las 4 preguntas ahora, ¿sí? Sino que las leas y elijas una. Y puedas compartir con los que tenés al lado una. Si querés, compartan las 4. Yo te digo de acuerdo al tiempo que tengas. O elegís al menos una o respondés las 4. Las compartís con otros o las meditas para vos mismos y las compartís con Jesús hablándole. En el vivo, obviamente, vamos a elegir una sola y vamos a compartir esto que les llama la atención. Las preguntas que yo te hago es: ¿dónde me encuentro yo en este momento? ¿Sentado al costado del camino por donde Jesús está pasando o caminando detrás de él por el camino? La segunda es: ¿qué cosas intentan hacer callar mi oración? ¿La logran callar? La tercera es: ¿siento que el Señor me llama a su encuentro? ¿Qué cosa le pediría? Y la última: ¿qué cosas siento que debo dejar yo para poder ir libremente al encuentro del Señor? Estas son las preguntas, te repito. Si tenés tiempo, contestalas, profundizalas con el texto. Y si no, y son varios, elegí elige a cada uno una de las preguntas y comparte eso, y después cuando esté solo o tenga tiempo, puede contestar el resto. ¿Sí? Y una vez que compartieron,
Vamos a terminar el diálogo fraterno rezando. Empezamos rezando, vamos a terminar rezando. Y esta vez rezamos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Muy bien, volvió a aparecer, ¿sí? Que esta mini catequesis te ayude a ser un mejor discípulo y siendo un mejor discípulo seas un mejor catequista. Te dejo la bendición para que el Señor te cuide y nos cuide y nos regale el don de la salud y el don de poder volver a acercarnos a nosotros, abrazarlos, a besarlos, a estar cerca de las personas que quieran. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias por la invitación, espero que les sirva y nos vemos en cualquier momento.